Una figura enigmática y apasionante. El apóstol y mártir que portando en su pecho el medallón con el rostro de Cristo, convirtió pueblos y reyes. El intercesor de lo imposible, de los casos difíciles y desesperados. Una de las devociones populares más extendidas por el mundo. San Judas Tadeo, uno de los 12 apóstoles creados por el Señor y conocido como el hermano de Jesús por ser hijo de María de Cleofás, quien era pariente de la Virgen María, por mucho tiempo estuvo en el olvido por llevar el mismo nombre de Judas Iscariote, el traidor que entregó a Jesús. No obstante, con el paso de los siglos fue convirtiéndose en uno de los santos más populares y queridos de la cristiandad, debido a los numerosos favores y milagros, gracias a su intercesión, hasta llegar a ser considerado como el santo patrono de lo imposible. Una antiquísima tradición sostiene que Judas Tadeo era hermano del apóstol Santiago el Menor, el hijo de Cleofás, quien a su vez era hermano de San José. Cleofás se casó con María de Cleofás, una de las mujeres que estuvo a los pies de la cruz, después de enviudar de su primer matrimonio, del que nació su hijo Judas Tadeo. Por lo tanto, los apóstoles Judas Tadeo y Santiago el Menor eran primos de Jesús y sobrinos de la Virgen María y de San José. Ya desde su juventud, Tadeo gustaba de acompañar a Jesús. Luego fue discípulo suyo y apóstol, dejando todo para estar con él y para predicar el reino de Dios. En los evangelios de Marcos y de Mateo, a San Judas se le llama Tadeo, en tanto que en el evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles es llamado Judas de Santiago, posiblemente para diferenciarlo notoriamente de Judas Iscariote, el apóstol traidor que entregó al Señor a sus calumniadores a cambio de 30 monedas. El nombre de Judas procede del hebreo Yehuda, que significa alabanzas sean dadas a Dios, y de Tadeo, que en el dialecto arameo que hablaba Jesús significa el valiente. En el Evangelio de Juan se asegura que Tadeo fue un testigo privilegiado en la última cena, en la que tuvo una participación cuando le dijo a Jesús: «Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo?» Y Jesús le respondió: «Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él». Tras la muerte de Cristo, Judas Tadeo vuelve a ser mencionado en el libro de los Hechos como uno de los apóstoles que después de la ascensión del Señor permanecieron orantes a la espera del Espíritu de Dios el domingo de Pentecostés, razón por la que en su atributo iconográfico se le identifica con una llama sobre su cabeza en memoria del acontecimiento que configura la culminación solemne de la Pascua, con la confirmación de lo que Jesús había dicho a sus apóstoles: «Dentro de pocos días serán bautizados por el Espíritu Santo». Luego de recibir del Espíritu de Dios varios dones y gracias, y revestidos de esta nueva fuerza espiritual, los apóstoles se esparcieron por el mundo predicando el Evangelio, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con signos y milagros. Judas Tadeo partió hacia Mesopotamia, donde durante 10 años anunció el Evangelio. Luego volvió a Jerusalén para participar en el Concilio de los Apóstoles. Después se unió a Simón el Cananeo en Libia y por varios años evangelizaron Persia y los territorios de la actual Armenia. Según la tradición siria, Tadeo fue enviado por el Señor luego de su resurrección al reino de Edesa, a fin de restituirle la salud al rey Abgar V, quien en vida de Jesús le había escrito una carta en la que le invitaba a visitar su reino y le pedía que lo curara de la lepra, tal como refiere Eusebio de Cesarea en su obra Historia de la Iglesia. Jesús le respondió también por carta que por ahora no iría, pero que luego de su resurrección le enviaría un mensajero que le curaría la lepra. Judas vino a ser este mensajero, quien llegó a Edesa portando consigo la sábana santa, impregnada con la sangre de Cristo y con su imagen plasmada a todo lo largo. Al momento de besar el sagrado lienzo, el rey Abgar quedó curado de la lepra. Se convirtió al cristianismo y se hizo bautizar. Doblado en varias partes, el lienzo sagrado mostraba el rostro de Cristo en la parte visible, razón por la que en su iconografía a Judas se le representa con el rostro del Señor sobre su pecho. Una antiquísima tradición asegura que Judas Tadeo y Simón el Cananeo murieron mártires en Suamir, Persia, hacia el año 62 de nuestra era.
Ambos apóstoles denunciaban la falsedad de la enseñanza de los sacerdotes paganos Saroés y Arfexat, quienes levantaron a una muchedumbre contra ellos por no adorar a la diosa romana Diana. Enardecida la multitud, se lanzó contra ellos mientras Judas tuvo una visión mística de Cristo que le comunicó a Simón, indicándole que veía que el Señor los llamaba hacia él. Judas murió apaleado y Simón partido en dos a lo largo con una sierra. Ambos recibieron la palma del martirio al mismo tiempo y por ello su festividad se celebra el mismo día. Al conocer la noticia de la muerte de los apóstoles, Acab, rey de Babilonia, sitió Suamir con su ejército a fin de recoger los cuerpos de los dos apóstoles para llevarlos a Babilonia. Tiempo después, durante la invasión musulmana de Babilonia, los restos de los apóstoles fueron rescatados para llevarlos secretamente a Roma. A partir de que en el año 317 Constantino comenzó a ser emperador de Roma, y tras el edicto de Milán, con el que cesó la persecución contra los cristianos y se determinó la libertad religiosa en el imperio, hizo edificar la primera basílica dedicada al apóstol San Pedro, la Basílica Constantiniana, en la que se colocaron los restos de Tadeo y de Simón. En el año 800, el Papa León III, al presentarle a Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano, los restos de los apóstoles, Carlomagno llevó una pequeña parte de reliquias a Francia. Para su mayor veneración, un hueso del brazo de Judas Tadeo se colocó en una iglesia de Roma dedicada a su memoria y conocida por el pueblo de la urbe como Iglesia de San Tadeo. En el siglo XVII, tras la edificación de la actual Basílica de San Pedro, las reliquias de Tadeo y de Simón se depositaron bajo el altar de la capilla de San José en el transepto izquierdo de la Basílica Petrina. La primigenia iglesia de San Tadeo se encontraba muy cerca de un gran prado de laureles al lado opuesto del mausoleo del emperador Adriano, sobre el que se edificó el Castel Sant'Angelo, al otro lado del puente del mismo nombre sobre la vía dei Coronari. En esta zona de la urbe, que era conocida como Laurus por el Prado de Laureles, se edificó en el siglo XI sobre las ruinas de un antiguo templo dedicado a la diosa Europa, la iglesia de Sancti Salvatoris de Lauro, o San Salvador de los Laureles. Esta iglesia llegó a ser importante en la historia de la reliquia de San Judas, ya que tras el deterioro y la demolición de la iglesia de San Tadeo, que fue la parroquia de la zona, la iglesia de San Salvatore in Lauro pasó a ser la nueva parroquia. En 1450 el cardenal italiano Orsini restauró la iglesia tricentenaria y edificó un convento anexo en el que se instalaron los canónigos regulares de San Giorgio in Algia, una comunidad de sacerdotes fundada en Venecia, hasta que en 1591 un incendio destruyó la iglesia. 3 años después del incendio, en 1594, el arquitecto italiano Ottaviano Mascherino comenzó la construcción de la actual basílica, a la que en los siglos siguientes se le han hecho remodelaciones y ampliaciones, entre ellas las practicadas por las familias Orsini y Lancelotti en grandes espacios y varias capillas al interior. Una de estas capillas se dedicó a San Judas Tadeo por la devoción ancestral que los habitantes de la zona le manifiestan al santo apóstol. Diversos documentos de varios siglos que dan cuenta de la reliquia de San Judas fueron confirmados en 1830, cuando durante la renovación del altar principal de la iglesia se descubrió en su interior esta preciosa reliquia del apóstol, el hueso de uno de sus brazos. Tras el hallazgo, Monseñor Ciro Lee, párroco de la iglesia y posteriormente nombrado obispo, colocó la reliquia en un hermoso relicario de madera en forma de brazo bendicente, certificado por el entonces cardenal vicario Carlo Odescalchi. El relicario fue abierto en tiempos del cardenal Francesco Marchetti Selva Giannini, quien fue vicario general de la diócesis de Roma de 1931 a 1951 y sellado posteriormente para dar fe de su autenticidad. Son estos sellos con el escudo cardenalicio de Monseñor Marchetti Salvagiani los que encierran la reliquia y garantizan su autenticidad y procedencia. Tras el estudio de la documentación histórica, la tradición y los pergaminos encontrados junto a la reliquia,
Tanto el Vicariato de Roma como la Congregación para las Causas de los Santos de la Santa Sede declararon la autenticidad de la insigne reliquia y sellaron el relicario con lacre. Por la gran devoción a San Judas Tadeo, extendida por todo el mundo, y por sus múltiples favores y milagros, se ha ganado el título de patrono de las causas difíciles y desesperadas, y el privilegio de contar con innumerables iglesias y santuarios dedicados a él en diversos países. Su festividad, al igual que la de San Simón el Cananeo, se celebra el día 28 de octubre de cada año.